Al taller del maestro vengo. Gracias, estás en el taller del maestro. Bienvenidas toda la familia, bienvenidos los padrinos de la misión, séptimo domingo del tiempo ordinario. Curen las heridas, oren por sus enemigos. El tema que les comparto en el día de hoy: oro al Padre Dios para que todos sean ungidos, no tengan miedo de enfrentar la realidad de la vida, sean misericordiosos, sean personas llenas de fe, sanen heridas, puedan orar por sus enemigos. Siempre hemos creído que los enemigos son externos y hemos olvidado que también están con nosotros, viven con nosotros, los llevamos a todas partes. Algunos los hemos creado y los hemos alimentado toda la vida, a otros los encontramos por circunstancias. Sin embargo, todos nos hacen daño, nos alteran el ritmo de vida, nos limitan, nos bloquean cuando nosotros queremos progresar y nos enferman hasta dejarnos inútiles. ¿Cuántas personas hoy día están inútiles por causa de los enemigos y esos enemigos específicos que van con nosotros, que están dentro de nosotros? Cuando el enemigo te atrapa, experimentas necesidades, aridez, tribulaciones, tinieblas, frustraciones, dudas, irritabilidad, enojos, pereza, irresponsabilidad, enfermedades de todo índole, enfermedad física, enfermedad psicológica, enfermedad espiritual, enfermedad mental. Te vuelves ansioso, te vuelves ansiosa, y producto de todo esto te alejas de Dios, te alejas de la oración, te alejas de los caminos espirituales, no cumples los mandamientos, no vives los sacramentos, te niegas a escuchar la palabra, descuidas las obras de misericordia cuando el enemigo te ataca. Entonces, tu vida la dirige Satanás, o el adversario, o la astucia, o la serpiente, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, o simplemente tu vida la dirige la carne, el espíritu de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, herejías, envidias, homicidios, borracheras, egoísmo y cosas así semejantes son las que dirigen tu vida cuando te alejas de Dios. Dice la carta a los Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. El primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos del 2 al 23. Dios te pone el enemigo en la mano. No atentes contra el ungido del Señor. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad. Estás con el enemigo. Aprenda a convivir y alejarse de él. Recuerda aquella parábola cuando el sembrador sembró su semilla buena y al lado le nació la maleza, y entonces alguien le preguntó: ¿y por qué? Y él respondió: porque hubo un enemigo que sembró esa maleza. Por eso nosotros debemos estar muy atentos para no dejar sembrar en nosotros esa maleza que nos hace. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Nos ayuda, nos orienta, nos aparta del mal, nos da oportunidades, nos da medios para que nos superemos. Por eso la misericordia del Señor llena la tierra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 49. El primer hombre era terreno, era animado,
ese primer hombre se dejaba manipular del demonio y el demonio hacía fiesta con él y la influencia del mal hacía fiesta con él. El segundo hombre es espiritual, es celestial, diferente porque ya sabe enfrentar a Jesucristo, ya sabe enfrentar la influencia del enemigo, la influencia del mal con el Espíritu de Dios. Nosotros somos a imagen del hombre terreno, a imagen del hombre espiritual. Por eso debemos estar muy atentos para no dejarnos vencer por la influencia del mal. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Tenemos también unas conductas que son propias del creyente con relación a todos los que nos han hecho daño. Hay que orar por ellos, hay que orar por los enemigos. Y lo puedes hacer porque si tomamos estos 4 domingos, estos últimos 4 domingos, en un primer domingo nos decía que éramos ungidos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. En el otro domingo nos decía que no había que tener miedo cuando Jesús le dijo a Pedro, rema mar adentro, anda, estás un paso de lograr tus objetivos, no tengas miedo, no temas. El tercer domingo, las bienaventuranzas, donde el Señor nos hace misericordiosos, felices, bienaventurados, dichosos. Y en este domingo es precisamente orar por los enemigos, orar por los que nos hacen daños. Entonces la dinámica es, si soy ungido, no tengo miedo, soy bienaventurado y soy capaz de orar por los que me han hecho daño en la vida, porque soy una persona crecida en la fe. Tratad a los demás como quieres que ellos te traten, dice el Evangelio. No condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. En cuanto a las actitudes nuestras, estas exigencias nos van orientando hacia un proceso de conversión. Usted sabe que cuando entramos a un proceso de conversión, todo cambia en nosotros, porque cambio yo, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de percibir la vida y entonces cambia todo a mi alrededor. Por eso yo insisto mucho en que una cosa es costumbre de ir a misa y otra cosa es ir a la Eucaristía con fe o por fe, porque ello nos ayuda a cambiar, nos ayuda todos los días a ir progresando. Pero personas que tienen costumbre de ir a la Eucaristía hace 15 años y viven lo mismo, nunca cambian, porque es una mera costumbre. Pero cuando hay proceso de cambios en nosotros, de conversión, ya es diferente porque se nota en nuestro estilo de vida, se nota en nuestro hogar, en nuestra familia, se nota en lo que somos y en lo que tenemos. El Evangelio nos enfrenta a un nuevo estilo de vida. Dios nos lo propone. Esto no lo podemos entender con la razón, sino con la sabiduría que procede de Dios a través de la fe. Toda persona necesita curar las heridas que vamos teniendo en nuestro proceso de vida. Heridas que nos han generado o heridas que también nosotros hemos generado. Cuando tenemos conciencia de culpa, entonces reconocemos nuestros errores. Somos misericordiosos, podemos perdonar, podemos corregir, no juzgamos. Somos misericordiosos. Contemos siempre con la gracia de Dios, con su misericordia divina, para reconocer y valorar el bien que hemos hecho. No nos cansemos nunca, jamás de hacer el bien. El bien que hacemos, el bien que hemos hecho, Dios nos lo va retribuyendo. No nos cansemos entonces de hacer ese bien. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 9. Tengamos siempre amor, caridad para con las otras personas. El Evangelio nos está invitando a distinguir al hombre digno del hombre indigno. El hombre digno es esa persona espiritual. El hombre indigno es ese que se deja llevar
por la influencia carnal, es decir, por el espíritu del mal. Hace el bien, honra al otro con misericordia para que Dios siempre te bendiga. Una compasión inmensa y sin medida nace en el corazón espiritual de la persona que vive a imagen de Dios. Sed compasivos y misericordiosos, dice Lucas en el capítulo 6, versículos 36. Todo esto nos lleva al conocimiento de Dios. Son muchas las enseñanzas de Cristo que pone de manifiesto el amor, la misericordia ante los ojos del buen pastor. El buen pastor que está cuidando, que está protegiendo en busca de las ovejas que se les han perdido, que se les han extraviado. Mateo capítulo 18, versículos 12 y siguiente. No la extravía, sino que la busca, la encuentra, la protege. Si logras curar tus heridas, orar por los enemigos, harás siempre el bien y no odiarás a los que te han ofendido, sino que los tendrás en cuenta con la misericordia que Dios te ha regalado. Al que te abofetea en la mejilla derecha, colócale la izquierda, dice el Señor. También dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzaron misericordia, dice Mateo en el capítulo 5, versículo 7. Entonces la misericordia de Dios se refleja en nosotros, en todo lo bueno que vamos haciendo. Dios es rico en misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 4. Se manifiesta a los que son capaces de perdonar, y ellos recibirán una medida generosa, colmada, revestida, rebosante. Lucas capítulo 6, versículos 38. Por eso cuando el hombre se inicia en la vida espiritual, en su obrar hay buenas actitudes, hay buenas prácticas y hay conciencia de fe. Y es allí donde está entonces el reino de Dios, y podrá decir: he hecho todo lo que he podido, pero cuidado, porque hasta puedes agotarte. Has hecho tantas cosas que estás agotado, estás agotada, porque estás lejos de Dios, no estás cerca de Dios. Y si lo que haces no está impregnado del amor, es inútil. Te cansas, te fundes, y eso no sirve de nada. Hacer el bien a los demás nos implica entonces estar siempre atentos, con mucha voluntad y sin esperar nada a cambio. Es un programa de vida que se inicia con las bienaventuranzas, donde la compasión será la consecuencia del amor que vence a la venganza. Es necesario estar instruidos en la fe para tener conciencia del perdón y para poder sanar esas heridas que hay en cada uno de nosotros. Si retomamos el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos del 2 al 23, Dios te pone el enemigo en la mano. Dios te coloca el enemigo en la mano. El enemigo vive contigo, el enemigo anda contigo, el enemigo trabaja contigo. El enemigo está dentro de ti. No para que atentes contra él, porque sería atentar contra tu propia vida, sería atentar contigo mismo, sino para que ores, te comprometas a un ritmo de vida espiritual y poco a poco lo vayas sacando, poco a poco él vaya desalojando tu vida, porque el enemigo está cómodo con nosotros, en nosotros, cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de la oración, cuando nos olvidamos de la vida espiritual. Y así lo podrás vencer sin que te haga daño. Tienes entonces que unirte a Dios, que es compasivo y misericordioso. Trata de sanar tus heridas para que vivas sin enemigos. Dios obra en los que Él confía y les renueva el espíritu, les hace hombres nuevos. Busque siempre ser persona nueva para que se aleje de los enemigos.
Por eso debes estar siempre atento, atenta a la palabra. Estos 4 domingos, la palabra nos ha recordado que somos ungidos, que no podemos temer, que somos bienaventurados y que podemos sanar nuestras heridas, podemos alejarnos del enemigo en la medida en que nos vayamos sintiendo esas personas ungidas. Para que el enemigo no te haga daño, necesitas fortaleza en Dios. Dice el Salmo 27, versículos 3. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta la guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado, porque Dios es mi escudo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra mí sean derrotados delante de mí. Lucas capítulo 10, versículos 19. Les doy potestad contra toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Segunda Samuel capítulo 10, versículo 12. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor al pueblo de Dios y que el Señor haga lo que le parezca bien. Solo del lado de Dios podemos hacer frente a los adversarios. Tenemos muchos enemigos encima. El pensamiento es un enemigo. Cuando piensas mal, cuando piensas fuera de los esquemas de Dios, ese es un enemigo. Las acciones o actitudes que asumes cuando no estás cerca de Dios, ese es otro enemigo que te va destruyendo. Las inclinaciones son enemigos y así sucesivamente, hasta aquella persona que te desea el mal es un enemigo. Le pido a Papito Dios para que te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga a tu hogar, bendiga a los que están en el taller del Maestro, bendiga a los padrinos de la misión. No te olvides, padrino de la misión, el enemigo hay que sacarlo con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Por eso tienes el compromiso, la tarea y la obligación de orar con los 1000 Jesús para que el Padre Dios siempre te mantenga lejos de los enemigos y te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida semana para todos. Pase bien. Al taller del maestro vengo.